¿Qué tal, amigos? Damos aquí inicio a la emisión 314 de Tal Cual, como siempre tratando de acercarle temas que consideramos son de su interés. Jorge Amelio Ortiz, ¿cómo va? Buenas tardes, Nicolás, bienvenidos vecinos del centro del Valle de Punilla en este miércoles 17 de marzo con un clima que no deja de confundirnos, ¿no? Teóricamente el verano no se enteró que tenía que pasar por acá. Seguramente va a venir retardado, lo cual algunos empiezan a analizar, de ser así, que sería favorable para el tema de la pandemia. Y no nos vamos a cansar de repetir en todos los programas. El problema sigue latente, es más, está en una situación donde puede explotar de nuevo para arriba, o sea que se recomiendan los cuidados, que ya todos sabemos, ¿no? Volver a repetir esto de la distancia, el barbijo, el alcohol, no a las grandes reuniones, ni a las chicas, diría yo, porque realmente sigue estando complicado, Nicolás. Es así, Jorge, hay que considerar de que en la jornada de hoy ya se ha anticipado oficialmente la existencia de la cepa británica y la de Manaus, Brasil, en nuestro país. Hay que considerar que precisamente esta última es más contagiosa, lo que obviamente provoca mayores contagios y va a poner nuevamente a prueba el sistema de salud que tenemos instalado en la provincia de Córdoba, que sin embargo hoy está en el orden del 20% de ocupación de camas críticas. De todas maneras, hay que considerar esta situación. Los casos están en incremento, los hemos visto en el centro del Valle de Punilla, no hay que ir más que a observar las estadísticas oficiales, que si bien no ponderan, la magnitud realmente es importante. Y lo que dice el vecino, si entro a la farmacia, a la panadería, a la despensa, me encuentro con alguien que tiene a alguien que está afectado o es contacto estrecho, lo que significa que hay que cuidarse. No he tenido, hace 2 o 3 días tuve acceso al último informe oficial, digamos, de contagiados, y estábamos en 290 y pico, sí, aproximadamente. Lo cual es un índice que ya es alarmante. Bien, vamos entonces al programa de hoy, que lo vamos a dividir en 2 partes, ¿no es cierto? Así es. Con un mismo invitado, el doctor Gonzalo Murúa, que es funcionario de gobierno, pero también en su actividad profesional ha tenido una gran participación en un hecho puntual que justamente decíamos la semana pasada, el mes de marzo, el mes de la mujer, no solo el Día de la Mujer, estábamos dispuestos a tratar. Justamente, y en una ocupación central que no tan solo nos cabe a los ciudadanos, sino al Estado en todos sus niveles, es el de la violencia de género. En ese marco, el doctor Gonzalo Murúa tramitó como querella representando al padre de Melissa Luna, aquella víctima fatal que en 2016 teníamos en la ciudad de La Falda, en el barrio Alto del Gigante, que tuvo como resultado la elevación a juicio. Este no se llevó a cabo porque hubo un juicio abreviado, que es la asunción de la culpabilidad en el hecho por parte de Matías Carranza, que fue el victimario. Y uno de los saltos importantes, destacados de esta actuación, fue la aplicación de la ley Brisa creo por primera vez en la región, si no me equivoco. Gonzalo Murúa, muy buenas tardes. El raconto es más o menos el que acabo de dar. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, Cuquín y Nicolás. Sí, nosotros hemos asistido a la familia como creyente particular con el padre y el padre Melissa Luna. Nosotros hemos ido al juicio oral y público el día 24 de febrero a las 2 de la tarde. Se iba a emitir el juicio normal, lo cual hubo un diálogo entre el fiscal y el defensor para evitar mostrar la prueba, llevarla adelante a la prueba, y se pusieron de acuerdo
obviamente se pasó a juicio abreviado, el artículo 415 del Código Procesal. Entonces él, como dijiste vos recién, admite la culpabilidad y responsabilidad en el hecho, lo declara. Aclaremos que en este caso fue un juicio oral y público con jurados populares. Cierto, así es. Exacto, porque es el hecho más grave del Código Penal. Así es. Es uno de los casos que ocurre en los jurados populares. Él confesó el hecho, se tramitó con lo que había habido en la introducción, en la investigación penal preparatoria, y se dictó sentencia al día viernes, sería el día 26 de febrero, donde nosotros también adherimos a esa situación para no revictimizar a la familia, tener que declarar y distintas cuestiones que es recordar toda esta cuestión que fue muy fea, y bueno, obviamente que como la pena era de prisión perpetua, la pena es indivisible, no se divide. En un caso de un abreviado a veces se busca la pena mínima, pero en este caso la pena era de prisión perpetua. Bueno, esto es muy bueno lo que acaba de decir, porque hay quienes no lo entendemos todavía. Claro. En este caso es prisión perpetua. Lo que tenemos definido por Código Penal son 25 años. 35 años. 35. ¿En el caso de femicidio o en todos los casos? No, en el caso del homicidio calificado, que es la pena más gravosa del Código, del artículo 80 y sus distintos incisos, por el vínculo, por violencia de género, crímenes causa, y hay más por alevosía, todos esos dan la pena máxima de prisión perpetua. Ahora, doctor, a veces se da el bien jurídico protegido, la vida, disculpa. A veces se da perpetuo y son 25 años. ¿Cuál es la diferencia? No, actualmente la prisión perpetua siempre, son 35 años. Son 35 a partir de los 35 años, esta persona puede acceder a la condena condicional, o sea, a la libertad condicional. A la condena condicional. Quiere decir que con el cumplimiento de las 3/4 partes de la pena no está en condiciones de estar en libertad. A partir de los 35 años. Siempre, tiene que cumplirlo sí o sí dentro de prisión. Exactamente. Sí. Bien, recordamos que el caso de Melissa Luna, por si alguien no lo recuerda, fue un ataque con arma blanca, 10 puñaladas que ocasionaron la muerte de Melissa. Sí, muchos más puñaladas que no vienen al caso, pero muchos, o sea, con mucha hazaña, por decirlo de alguna forma. Bien. Esos son agravantes en el caso de la condena. No, en este caso no, porque en este caso se vio, fue la misma carátula inicial, que fue volvemos al artículo 80, por el vínculo, doblemente calificado fue el homicidio, por el vínculo y por violencia de género. Esa es la carátula. Bien. La alevosía y eso no, o sea, se condenó por eso. Bien, dejamos de lado lo que es la faz judicial en el orden sancionatorio y vamos a un hecho determinante. Aquí quedaba una bebé realmente desamparada. Se aplica... Dos bebés. Dos bebés, 2 hijas. Bien. Cuénteme las edades, yo tenía en cuenta solo uno. Sí, la nena tenía, la más chiquita, 40 días, perdón. Claro. Y la más grande creo que tenía 5 o 6 años. Bien. No recuerdo bien las edades. Bien. Pero aquí se aplica una nueva ley que tiene alcance nacional, que es la ley Brisa. ¿Cómo se aplica? A nuestro entender tendría que haber actuado el SENAF. El SENAF no actuó. Obviamente que nosotros... La petición lo hizo la querella, entonces... Claro, no, nosotros hacíamos la parte penal únicamente. Pero nos pusimos a averiguar esta cuestión y la asesora letrada no podía actuar con el tema de iniciar la guarda porque lo había asistido penalmente al victimario, o sea, Carranza. Sí. Entonces nosotros generamos la guardia provisoria. Iniciamos eso y hicimos el trámite ante ANSES con los fines de cobrar la ley Brisa. O sea, la ley Brisa es una reparación económica, que es el mismo monto que una jubilación, que es hasta los 21 años para los 2 menores. Y es compatible con la asignación universal por hijo. O sea que cobra las dos cosas. Las dos cosas. Nosotros provisoriamente tenemos la guardia judicial, que es la hermana quien la tiene.
pero estamos esperando esta condena y que no haya apelaciones a los fines de tramitar la tutela de las menores. Pero por suerte lo cobró, demoró trámites, como era un trámite que no se hacía. El ANSES de Cosquín mandaba todo a Carlos Paz y se demoraba, pero al final se pudo cobrar y quién administra? Están protegidos. ¿Quién lo administra? La misma la guardadora judicial, la guardadora provisoria. ¿Y quién es? La hermana de Melissa. Ajá. Bien, esto tiene un alcance O hasta sea, los tía de las nenas. La tiene, exacto. tiene un alcance hasta los 21 años de edad para ambos casos. Sí, en el caso que hubiera salido inocente él, lo que se hubiera pagado, o sea, lo que se pagó hasta esa fecha no se tiene que devolver, retribuir, reintegrar. Bueno, en este caso, obviamente que sí va a ser hasta los 21, pero eso es lo que dice la ley Brisa. Bien, vemos que tiene sus inconvenientes. ¿Cómo han superado esa instancia? Nosotros, lo que pasa es que necesitábamos la elevación a juicio, era uno de los requisitos. Y como es una ley nacional la ley procesal es por cada provincia, había ciertos inconvenientes, pero tuve un contacto con el Polo de la Mujer de la Nación y bueno, me colaboraron en eso y lo pudimos subsanar y fue lo que más trabó esta situación. Bien, hemos planteado la situación en torno a este hecho. Sí. Es obvio que estos hechos comienzan a tener un crecimiento importante en la región. Hemos tenido ya varios casos. Dentro del accionar como profesional querellante, ¿qué análisis haces de las dificultades que se presentan? Porque en este caso en particular, además, había una restricción previa. Esa restricción previa no evitó el femicidio. ¿Por qué crees que se da esta circunstancia? En realidad, esta ley de violencia familiar viene del 2006. A veces se confunden las cosas. La ley de violencia familiar se llena un formulario y se comunica a las instancias. Puede haber delito o no delito. Y hay medidas cautelares. Medidas, por ejemplo, que el juez cuando toma conocimiento imparte a las partes. Por ejemplo, restricción de acercamiento, comunicación. Pero eso lo maneja el juez únicamente. Y son medidas provisorias, cautelares, por un tiempo para evitar un mal mayor. El fiscal, el Ministerio Público y el fiscal lo único que hace es investigar si hubo delito de esa situación. Si no hubo delito, el fiscal no interviene. Eso para dividir la cuestión. Bien. Y son situaciones, ¿cómo decir? En realidad, cuando el juez dictamina, pasan 3 o 4 meses, después le sugiere a las partes que hagan tratamiento psicológico y toda esta cuestión, y después se archiva la causa. Pero son medidas cautelares nada más. Sí, cuando hay un delito que ocurre, el fiscal lo investiga. ¿Me explico? Son cosas separadas. Una es preventiva y otra es la persecución penal en sí. Bien. Puede haber una amenaza, una desobediencia. Y el hecho de hacer la denuncia de violencia familiar obliga a las dos partes. Si yo, por ejemplo, notifico que no se pueden acercar, es para las dos partes. Y cuando se acercan, se comete delito por las dos partes. ¿Me explico? Sí. Porque dice para ambas partes del oficio que comunica esa medida. Entonces, están cometiendo delito a veces los intervinientes en esa relación conflictiva y pueden cometer un delito ahí sí, porque yo, pareja de una persona que está me está mandando mensaje y ella misma me hizo a mí la denuncia, yo puedo ir a denunciarlo porque ahí entraría un delito de desobediencia a la autoridad. Porque nos notifican a los dos que no podemos contactarnos ni por mensaje, ni por llamarlo por teléfono. ¿Me explico? Menos personalmente. O sea, digamos, eso no pasaría si, digamos, como suele pasar, la mujer está en su casa y viene el hombre a golpear la puerta de la casa o a meterse en la casa. Claro. Ahí sería una parte nomás está... Claro, eso sería una parte de él, en el caso quien hace la denuncia. Pero yo también, si yo hago la denuncia de violencia familiar, la restricción es para mí también. Yo no le puedo estar mandando mensajes o hablando
O porque también está encontrarse cometiendo el delito, porque la medida del juez es para las dos partes, no o es para una encontrarse en sola. algún lugar, en alguna Claro, esquina para y muchas resolver. personas a veces violan esas medidas y no saben tampoco que están cometiendo delitos, o sea, no se dan cuenta, pero por eso cuando a vos te notifican, te dicen, la medida es para ambas partes, o sea, y está bien remarcado eso. Bien, ahora está bien. Sí, La medida cautelar, la preventiva, la dicta el juez. sí, Ustedes están restringidos de acercamiento. sí. Se produce el acercamiento y la fiscalía Las partes, bueno, puede pasar obtiene que el las- dato. A partir de ese momento comienza a trabajar la fiscalía. No en el antes. caso que haya delito, porque por ejemplo yo la violencia familiar hago una denuncia por violencia. Sí. Si tengo lesiones, bueno, ya actúa el fiscal. Sí, ya está. Si hay amenazas, ya actúa el fiscal. ¿Por qué? Porque ahí el mismo juez se da cuenta de que hay un delito y le corre vista al Ministerio Público o al Fiscalía. Es así. Bien, de todas maneras, se plantean las preventivas cautelares, ocurre el acercamiento, ya sea por la búsqueda de una de las dos partes y sobreviene el femicidio. Pero la búsqueda es prevenir. ¿Cómo hacemos realmente Sí, para yo prevenir pienso que cuando... cuando se han creado los fueros ha ayudado un montón esta cuestión, porque en la misma expediente te exigen que se haga un tratamiento psicológico, que exponga certificados del tratamiento y ciertas restricciones o imposiciones, obligaciones, el juez le pone a las partes con ese criterio de tratar de subsanar esa violencia que hay en las partes. ¿Me explico? Sí, de todas maneras, vuelvo otra vez Sí. al problema central. Sí. Yo observo, he hablado con los diferentes grupos que están trabajando en esto, desde el orden privado o ciudadano en Capilla del Monte, en La Falda, y observamos una situación. Del 100% de víctimas que ellos reciben en sus instituciones, solo alcanza a oficializarse un 20, un 25%, y con posterioridad de estar oficializados los hechos siguen ocurriendo. ¿Qué es lo que interpretar que falla ahí? Porque hay evidentemente una falla, que no pasa por la sanción, evidentemente, porque la sanción Cuando cada la vez son más violencia altas y es no- extrema, le dan un botón antipánico. Antipánico. El criterio mío es no apuntar tanto a la víctima. Mi criterio personal, yo haría que se controle más el victimario. ¿Por qué? Porque la víctima como que está en el efecto sorpresa. Esta persona aparece, trepó la casa, saltó una tapia. En cambio, si nosotros tenemos controlado, a mi entender, no, en mi humilde entender, tengo controlado el victimario, no va a ocurrir lo que está ocurriendo en ciertos casos. Pero me parece que es una cuestión de un análisis más profundo, pero es mi criterio. También es complicado, porque imagínate que hay un montón de hechos de violencia, han creado fueros para eso, hay un montón de expedientes, o sea, y la violencia cada vez se acrecienta más. Entonces es un inconveniente, pero para mí se ha frenado bastante, porque yo veo cuando voy a un juzgado de violencia familiar o lo que sea, veo que hay un montón de expedientes. Claro, este es un dato que nos faltaría para hacer un análisis, Nicolás, porque nosotros nos enteramos, lo que vemos, ¿no?, en la televisión, en los diarios, los hechos de femicidio, en todos, en casi todos, había una denuncia previa o una perimetral o había ya una advertencia. Ahora, ¿qué pasa? No sabemos cuántos casos se evitan por estas mismas denuncias. Esto es importante. Claro, Vos en decís muchos que- expedientes se ha creado un fuero especial para eso, del 2000, no sé en qué año se creó, pero la ley que viene del 2006 empezó a tramitarse la ley, aplicarse, llevarse a la realidad, y después de un tiempo ya se crearon fueros para eso, hay una secretaría especial para eso. En Córdoba hay directamente juzgados de violencia familiar. Bueno, precisamente en la actualidad se va a ampliar ese fuero de violencia familiar y de género y tendríamos aparentemente una fiscalía en la ciudad de Cosquín. Dos temas.
¿Cómo ves esa instancia, por un lado, y por otra parte, en la actualidad, que no hay una fiscalía de género en los tribunales de Cosquín? ¿No sucede que hay una saturación de estos casos? Para mí yo veo bien la creación de nuevas fiscalías, porque primero se va a especializar en la situación. O sea, pero acuérdense que la fiscalía investiga los casos, Sí. investiga los delitos. Entonces, de ahí en más, se va a especializar en la cuestión represiva contra quien cometa algún delito de violencia familiar, lesiones, amenazas en el ámbito intrafamiliar. Para mí está bien, le va a quitar un poco de trabajo a la fiscal, porque la fiscal tiene todo tipo de causas, porque es fiscal multifuero. Entonces, para mí, creo que la fiscalía de acá, lo que leí, que la fiscalía de género abarcaría Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje. Y sería en base acá en Cosquín. Para mí quitaría mucho el trabajo y habría una especialidad para eso, y la fiscal se encargará de investigar delitos contra la propiedad privada, otros delitos comunes también. Sí. Hay algo que es evidente, Gonzalo, no sé si tenés una idea particular, porque ya sería el tema, digamos, no judicial, sino de seguridad. Pero uno, por lo que ve, es prácticamente imposible prevenir este tipo de delitos. Por más que haya 2, 3 denuncias, ¿cuál es la única forma? Meter preso al tipo, digo porque por lo general es el hombre el que ejerce la violencia sobre la mujer, entonces vamos a hablar en esos términos. Ante una denuncia tendrían que meterlo preso y no puede estar preso toda la vida. Sí, aparte o sea, también no depende, tiene una solución desde la seguridad. Y lo que pasa es que depende también de la escala penal del delito que comete. Si es una lesión leve y es mínima la pena, no puede estar preso, claro. ¿Entendés? No, pero hablemos de estos últimos casos tan mediáticos. Claro, estamos de un chicas, extremo al otro. Claro, de chicas que habían hecho la denuncia en la policía, pidiendo ya sea el botón antipánico o una restricción, y bueno, o no las escucharon, o las escucharon, pero igual no le pudieron poner un policía en la puerta de la casa todo el día, no sé. No, lo veo como imposible. O vuelve la relación y vuelven a intentarlo de vuelta, claro, y se olvidan de esa tramitación que han hecho, que no es como levantar la denuncia, no es tan fácil. O sea, levantamos la denuncia, no. El caso de Ivana Módica. Claro, tiene que ir ante el tribunal, expresar esa situación, y el juez le dirá si la medida si caducó la medida o no, la levantan o se archiva la causa. Pero ellos ya, lo intrafamiliar, ya lo expusieron al Estado en el hecho de poner en conocimiento al Estado de esa situación. Entonces, el juez no lo levanta ahí nomás esa restricción, porque ya se amigaron, por decirlo de una manera, claro. ¿No? Bueno, igualmente, aunque no sucediera esto, me parece, y con gran preocupación lo digo, me parece imposible que desde la seguridad, llámese policía, se pueda custodiar en todos los casos cuando hay una denuncia de agresión, de maltrato, ¿no es cierto? Me parece imposible, porque deben ser miles. Yo en una faceta de mi vida también fui policía, y estuve haciendo prevención por esa cuestión, y sí, se torna medio imposible, porque llegan 4 casos de violencia familiar y hay que pasar por la casa, dar una vuelta, o sea, y se empieza a complicar, se suman 4, se suman 10 y tiene que hacer la prevención, o sea, es complicado. Claro, y que mandó un tipo aparte que tiene la locura esta de querer matar, o que ha decidido matar. Sí, se complica el tema preventivo. Por eso, de vuelta, mi opinión personal es tratar de ver cómo apuntar al victimario para tenerlo controlado de alguna forma. No digo que esté preso. Vi ahí en una ley en una provincia, no me acuerdo cuál era, Neuquén, que como que si cometía un delito por violencia familiar le dictaban la prisión preventiva. No sé si lo vieron. Sí. No leí el título, pero no la pude leer bien pero vi que esa situación, y me parece que tampoco es la forma. Claro. Me parece que tampoco es la forma, pero bueno,
Son propuestas e ideas que van presentando para ver cómo mitigar esta situación de la violencia, ¿no? Sin dudas. Le hago otra pregunta sobre el particular, no sé si estás llevando el caso, al menos en el plano informativo. La fiscal Paula Kelm eleva a juicio la causa de Cecilia Basaldúa. Y realmente aparece la querella y organismos de derechos humanos, incluso la propia Secretaría de la Nación, interponiendo recursos para que el juicio no se lleve adelante porque consideran que la investigación no es la que corresponde. ¿Qué idea tenés al respecto? No opino de casos de que no tengo intervención, que no he leído, porque se puede decir muchas cosas, pero si uno no lee el expediente no puede opinar. Yo trato de no opinar de casos, y más que están en trámite y todavía no se ha condenado, entonces trato que no. En el caso mío, la Fiscalía con Melissa actuó de una manera, con la celeridad, con todo, o sea, con lo mejor. Yo lo vi en el expediente porque cuando yo estaba en el juicio y había muchísimas pruebas de cargo y ínfimas de descargo. Entonces, en ese caso, la Fiscalía actuó bien. Entonces, hay que ver cada caso concreto. No quisiera hablar del tema para no meterme sobre eso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Soy el Río Grande de Punilla. Nazco en la parte alta de nuestra cuenca y recorro muchos kilómetros hasta llegar al dique de La Falda. Me siento despreciado por quienes viven a mi paso. Recibo basura, líquidos cloacales, cenizas de incendios y restos de desmonte. Ya nadie me respeta y gracias a mí vos tenés agua todos los días. Cuidame, cuida el dique y toda la cuenca. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda.
Bien, damos continuidad a nuestro tal cual de esta jornada. Estamos con el doctor Gonzalo Murúa. Dejamos de lado la faz profesional, nos metemos en el ámbito oficial, en este caso como asesor letrado de la Municipalidad de la Ciudad de La Falda. Las correntadas que se provocaron a principios del verano produjeron desastres en varias viviendas con la pérdida total en algunos casos. Se está trabajando precisamente para darle soluciones a esos vecinos. Dentro de ello se está generando la ordenanza pertinente para que se cedan esos terrenos. ¿Qué puede comentarnos al respecto, Murú? Bueno, el intendente tuvo contactos con la provincia y le van a enviar subsidios a estas familias que han perdido los inmuebles que tenían o las viviendas precarias. Por lo tanto, iniciamos un expediente y pedimos informes para realizar una donación de lotes a estas familias. Se realizó la ordenanza, o sea, el proyecto de ordenanza, se hizo el expediente, la provincia va a aportar el subsidio para la construcción y nosotros vamos a poner los terrenos y bueno, en el afán de todos los días van surgiendo cosas y se ha demorado un poco, pero hoy en la fecha va a entrar la ordenanza, para el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para su tratado. ¿Cuántos casos son? Lo que pasa es que hay una situación de que son 6 familias en realidad. Fue el temporal del 15 de enero y el 22 de enero también. En la calle Güemes, ahí Italia, hay una gente que está viviendo arriba de como de un vado y esa gente también se le habló para sacarlo de ahí porque puede ocurrir un mal mayor. Entonces esas familias se trasladarían y la zona de los lotes sería en calle Florida y del Colegio Nacional hacia abajo, a mano derecha. Antes de la cuadra anterior a la cancha de fútbol. Es decir, son terrenos que pertenecen al municipio y que ya son de dominio privado municipal. Claro, pero que ya estaba proyectado ahí el asentamiento, ¿verdad? Sí, se pidió informes a obras públicas, bueno, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental, el cual nos informó de esta situación, que estos lotes estaban, buscamos la ordenanza de donde están donados los lotes, están vetados por dación en pago. Sí, claro, porque era un loteo muy grande. Claro. Y bueno, ahí buscamos y se hizo unos planos a los fines de ubicar estas personas. Se va a firmar un convenio y bueno, vamos a ver cómo. Suponemos que esto cuanto antes esté aprobado por el Consejo, va a demorar un poquito, y la provincia mande los fondos, se va a empezar la construcción porque los fondos se los mandan a la municipalidad. Acá la acción es conjunta. Hablábamos, por ejemplo, en la localidad de Huerta Grande, se bajaron subsidios de la provincia para la construcción del orden de los 900.000 pesos. Eso es algo con lo que se va a comprar materiales y demás. La pregunta es si la conoce, si en el caso concreto que ellos no puedan levantar la vivienda, si van a tener un respaldo municipal. El intendente con el subsidio ya ha hecho tratativas a los fines de levantarle la propiedad en el lugar. Obviamente que no va a ser una propiedad común, sino con excepción al código de edificación por la premura del caso y poder, cuanto antes, poderle levantar la vivienda. En este marco es que precisamente el intendente estuvo esta semana visitando una empresa de viviendas prefabricadas. Sí, es así. No sé más del tema porque yo no he ido con él, pero sé que esa es la intención de... son 4 lotes que se donan y se distribuyen las 6 familias. También surgió un inconveniente porque los lotes de adelante hay como un desnivel en la calle y la gente quedaría encerrada. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvimos que pedir otro plano nuevo a los fines de hacer una servidumbre de paso y que esta gente pueda salir por los lotes que van a ser donados y poder no quedar encerrado. Entonces tuvimos que cambiar el plano, por eso digo esta... hubo que generar una pequeña urbanización ahí. Claro, porque
la gente no puede salir por adelante. Entonces usa estos lotes para salir por atrás. Si nosotros le generamos las viviendas ahí, no van a poder salir. Claro. Entonces, o sea, no abrir una calle, sino una servidumbre de paso. Hicimos una servidumbre de paso para los que son damnificados en sí, tienen esta problemática, para que puedan salir por ahí. Y hay un quinto lote que se va a hacer, también la servidumbre de paso y uso, que es la cloaca al costado, porque tienen que generar bombas y todo, eso también está en la ordenanza. Un trabajito bastante importante, por lo que veo. Sí, pero por suerte hoy ya ingresa al Consejo Deliberante. Sí. Bien. Es una vez aprobado en el Consejo, que se supone que será aprobado rápidamente, el subsidio. ¿Hay que gestionarlo o ya hay una palabra? No tengo conocimiento si ya lo enviaron o no, eso lo sabe el intendente nomás. El intendente pidió estos informes y los fuimos armando. Pero hay un compromiso en la provincia de hacer un aporte. Sí, el aporte está destinado, viene para todos los municipios que han tenido este tipo de inconvenientes. Se han entregado ya en la localidad de Huerta Grande la semana pasada. Se hablaba de lo mismo en Villa Sardino y bueno, faltaba la falda que instrumentara, que se ha demorado precisamente porque hay que generar todo este esquema legal. Sí, complicadito es el tema todo. Generar los papeles. Sí, darle el encuadre. Claro, y cuando teníamos más o menos todo listo, pasa esto que le comenté de los habitantes de los terrenos que iban a quedar. Por suerte nos advirtieron. Menos mal. Y porque si no, después tenemos que cambiar todo, entonces pudimos adecuarlo a esta problemática. Muy bien. Una última pregunta antes de despedirlo al doctor, que inclusive sabemos que tiene una reunión. ¿Hay alguna evaluación? ¿Ha crecido, digamos, la morosidad? Digo, porque al estar en la procuración, seguramente hay más demandas o menos demandas en cuanto a los contribuyentes de la falda. Yo controlo únicamente los juicios. No la extrajudicialidad. No la mora, digamos. Claro, la extrajudicialidad común. Sí, ha pagado mucha gente por el tema de las moratorias que han hecho Hacienda y el intendente. Y que lo ha aprobado el Consejo. Ha venido mucha gente y se ha puesto al día gracias a esas moratorias que fueron el año pasado, que fue casi todo el año por el tema de la pandemia, que hay muchos que se han puesto al día. No te puedo decir si hay moratoria, si hay mora ahora. Claro, sí, está bien. No, me refería a eso. Ya que tocaste el tema, yo de esto no me olvido nunca. Tenemos una ordenanza de procuración que para mí, en lo que hace administrativamente, para el municipio es impecable. De todas maneras, venimos con un problema de arrastre. Ese problema de arrastre me está indicando que en los últimos 14 años no hemos avanzado prácticamente nada en todas las causas. Tenemos casi 1.800, 2.000 causas instaladas en los tribunales en este periodo que es bastante largo y no vemos un avance real. En algún momento, porque obviamente hay una responsabilidad de un letrado a la cual no se la puede restringir ni quitársela, si no le pagamos los honorarios que hasta el momento tiene a su favor. Pero digo, por una cuestión de eficacia, por una cuestión de necesidad social, y por una cuestión de necesitar cerrar los números y esclarecer la situación. No hay un momento en que diga, che, hasta acá llegó, esto perimió, devolveme la causa, porque de última, ¿cómo hago? El acomodar esa cuestión es muy complicado. Es complicado. Vienen distintos abogados y distintos procuradores de varios años y varias gestiones. Nosotros, cuando ingresamos, lo primero que apuntamos fue a realizar ese acomodamiento. Transparentar la situación, todo se paga por caja municipal y todo, o sea, se paga los gastos del juicio, honorarios y capital. Entonces, el problema sería nuestro. Viene la persona, paga, nosotros nos encargamos de todo, le mandamos a los procuradores para que le... Esa fue la intención y la gente está muy contenta con esa situación. La vemos cuando vienen a pagar porque nosotros se les genera todo eso y ya es un problema municipal el tema interno de pagar esto, de pagar el otro,
pero nosotros quisimos y hemos transparentado esta cuestión. Que tenemos un montón de procuradores y bueno, eso no podemos volver para atrás, pero de ahora en adelante tratar de ir resolviendo estas cuestiones y a los nuevos procuradores darle distintas pautas, o como dice la ordenanza nueva, para tenerlos más controlada la situación. Ahora con los sistemas se puede controlar todo y el procurador, por ejemplo, ni viene a la municipalidad, lo hace todo vía web. Nosotros tenemos un sistema informático y el procurador carga todo en el sistema. Digo esto, hablaba de los tiempos de prevención. ¿Por qué? Porque no puedo tener 15 años en una misma situación, una propiedad que la puedo necesitar como Estado o que la necesito incluso como contribuyente. Si el abogado que está llevando adelante esa causa no me da resultados en un término no mayor a los 5 años, tiene que devolver la causa. Me parece que esto hay que instalarlo. Sí, pero no es tan simple. No, seguro que no es tan simple. Esto porque era algo que hay que el discutir. abogado ha generado honorarios. Por eso. Entonces, el problema de retirarle un expediente es un inconveniente. Es cierto, yo voy a estar de acuerdo con usted, pero es un criterio de eficiencia. Yo no puedo tener una causa más allá de 5 años por 2 pesos con 50, aparte. Sí, yo entiendo. Por eso te dije que para atrás no sí, puedo eso solucionar. también, no para atrás, olvídate. Pero de ahora en adelante, cuando yo le dé a un abogado un juicio de procuración, bueno, no yo, o sea, me lo den a mí para designar o lo que sea, yo le pondré las pautas de ahora en más, pero para atrás no puedo porque viene... Está clarísimo, para atrás no discutimos nada. De una forma... Yo digo, de acá en adelante, incluso... Sí, por eso la ordenanza dice que no se le puede cobrar honorarios a la municipalidad, hay un montón de cuestiones que las tramitamos y las hicimos y ya está materializado y por eso, o sea, ya está resuelto eso, pero de ahora en más, para atrás tengo que ir. Eso es lo que quiero que me entiendan. No, está clarísimo, eso lo entendemos totalmente. O sea, ya el problema ya lo tengo. Bien. Gracias, Gonzalo. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a una nueva pausa, ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Soy el Río Grande de Punilla. Nazco en la parte alta de nuestra cuenca y recorro muchos kilómetros hasta llegar al dique de la Falda. Me siento despreciado por quienes viven a mi paso. Recibo basura, líquidos cloacales, cenizas de incendios y restos de desmonte. Ya nadie me respeta y gracias a mí vos tenés agua todos los días. Cuidame, cuida el dique y toda la cuenca. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de la Falda.
Bien, y continuamos, último bloque de este Tal Cual TV. Y el programa anterior hablábamos de la interna radical, decíamos lo importante que son verdaderamente que los partidos, la vida interna de los partidos, que ejerciten la democracia, que haya elecciones internas. En este caso era la renovación de autoridades. Pero tiene mucho que ver con lo que sucede a posteriori, ¿no? Cuando tienen que empezar a conformar las listas. Bueno, así fue como usted vio un invitado nuestro, el representante de la línea que se referencia al Polo Gay, que reclamaban, decían que fueron excluidos arbitrariamente de la elección interna. Efectivamente no pudieron presentar la lista. Ellos, en un gesto que tal vez criticable, ¿no?, pero llamaron a sus afiliados a no votar, a no participar. Igualmente, este domingo pasado se llevó adelante la elección interna de autoridades en la provincia de Córdoba. ¿Resultado? No le puedo decir todavía, no están los resultados oficiales. Hay un grupo, representado por Negri, que se adjudica el triunfo. El otro grupo de Loredo no ha salido tampoco a decir que no, pero dice que quieren esperar los resultados oficiales. ¿Vos me podés aportar algo, Nicolás? No te puedo aportar mucho. Simplemente decir que tal vez el radicalismo, después de 15 años de no ir a internas, ha olvidado un poco el procedimiento. Es lamentable realmente decir esto. Hace 24 horas admitía Rodrigo de Loredo que había ganado Convergencia la elección. Y lo hacía sustentado en sus propios datos, que vale la pena decir, por ejemplo, en el ámbito de lo provincial, no tiene resultados en el departamento Pocho, por ejemplo. Lo que me deja dudas, así, interrogantes sobre el resultado final. Más, Nicolás, cuando hablan, me parece que de común acuerdo que no habría más de 3 puntos de diferencia. Cuando hay una paridad así, vamos muchachos, hay que contar los votos, todos los votos, no puede quedar alguna mesa por ahí suelta, ¿no? Sí, porque pensemos que hablaban del 54% en favor de Convergencia sobre el 46% de Sumar en las primeras horas del día lunes. Eso, de acuerdo a los números que ha dado a conocer Sumar, es mucho más escueto. Pero en definitiva, veamos qué son los datos que tenemos tomados con cierta seguridad. En el caso que corresponde al centro del Valle de Punilla, en Casagrande, Sumar obtiene el triunfo con 8 votos a favor y 4 para Convergencia. En Vallehermoso, 34 para Sumar, 8 para Convergencia. En La Falda, Sumar obtiene 122 sufragios y Convergencia 88. En Huerta Grande, Sumar obtiene 49 y Convergencia 97. Allí se nota que hubo un trabajito, al menos de campo, han caminado un poquito a la calle, han llevado al militante a votar. Y esto sí tiene una razón. ¿Por qué? Porque Lucrecia Piquicabana, dentro de la lista de Convergencia, va como convencional nacional. Allí hubo un movimiento. Cabe aclarar, Nicolás, a la audiencia que seguramente se encontró de golpe con esta noticia que había interna radical. La agrupación Sumar es la que representa a Rodrigo de Loredo. La agrupación Convergencia es esta también sorpresiva, cuando no incomprensible alianza entre Mario Negri y Ramón Mestre. Estos son los que disputan. Entonces, acá en el centro de Punilla ganó Sumar. En el caso de Villa Sardino no. Convergencia obtiene 22 y Vigía 20. En Huerta Grande, 97 para Convergencia, 49 para Sumar. Ahora, en el ámbito departamental, la suma nos está indicando que Sumar obtuvo 1.728 obteniendo el triunfo
y Convergencia 1130. Bien. Esto es Punilla, me decís. Esto es Punilla. Te doy el interior provincial. Bien. Solo el interior provincial sin la capital. El interior provincial nos marca 11.600 votos para Sumar y 11.094 para Convergencia. Hay una diferencia allí de 506 votos en favor de Sumar. Ahora, le paso los números completos, incluyendo la capital provincial. En la capital provincial, Sumar obtiene 17.531 sufragios. Convergencia 18.641. Se adjudica la elección Convergencia con el 51.5% de los sufragios y el segundo lugar lo ocupa Sumar con el 48.5%. Esto es siempre basado en los números que Sumar, Rodrigo de Loredo, ha hecho públicos diciendo que perdió la elección. Votaron en total en todo el ámbito de la provincia 36.192 afiliados a la Unión Cívica Radical, cuando se esperaba que el piso para que la elección fuese válida fuera de 26.000 sufragios. La pregunta es, ¿por qué no están los datos oficiales? ¿Por qué la Junta Electoral no le pone el gancho? Incluso tomando los datos de Rodrigo de Loredo, que directamente él dice, yo perdí. La pregunta es, ¿no estaremos tratando de conciliar números porque no superamos la cifra que queríamos o debíamos superar? Claro, recordemos que de un padrón de 260.000 afiliados tiene que votar por lo menos el 10% para que tenga validez esta elección. Porcentaje que también me parece muy bajo, ¿no? Si solamente el 10% de la gente que está realmente comprometida con un partido elige las autoridades, me parece que el otro 90% está medio pintado, medio dibujado, ¿no? Bueno, y esto le da razón, porque ahora comencemos a ver el futuro inmediato. ¿Qué nos pasó en el futuro inmediato? El domingo Mario Negri dijo, yo no intervine en esto, simplemente busqué la renovación partidaria a partir del triunfo de hoy. Mañana estamos hablando de la unidad que siempre pretendimos mantener. Esto entre comillas, unidad entre comillas. ¿Qué pasó ayer cuando dio a conocer Rodrigo de Loredo estos números? Rodrigo de Loredo dijo, en las PASO que ya están previstas para el 8 de agosto, a nivel nacional, yo voy con candidatos propios. Bueno, eso es toda una noticia, ¿no? Pero la verdad que de todo lo que dijiste, Nicolás, a vos te creo por qué lo dijiste, pero a los que lo dijeron no lo creo. Bueno, porque sí, puede ser, sí. Negri puede decir, sí, vamos por la unidad. Yo soy senador, Metre diputado y de Loredo no sé qué. Así es fácil, ¿no? Lograr la unidad. Bueno, parece que de Loredo no quiere entrar en ese juego. Veremos. Veremos, iría con sus propios candidatos. Pero aquí aparece el tercero en disputa que fue excluido. Ese tercero en disputa que fue excluido, habiendo desarrollado su trabajo preelectoral en todo el ámbito de la provincia, algún porcentaje tiene. Y si las diferencias entre uno y otro son de escasos 2 puntos y fracción, la pregunta es, ¿en cuánto incide ese excluido dentro de una PASO? Claro, claro. Es la primera pregunta que tenemos que tener. Y dentro de ese marco, y ya yendo a la alianza política general, este resultado electoral, dentro del radicalismo como columna de Juntos por el Cambio, ¿en cuánto le facilita las intenciones a Luis Juez, que pretende ir también por su parte? Seguramente sí, y que está trabajando ¿Se los para amplía? eso. Sí, que está trabajando con mucha convicción para ser gobernador en el 2023. Bueno, Nicolás, reclamamos internas, se hicieron internas. No han tenido la trascendencia ni el fervor que tendrían que tener en una época muy politizada del país, valga decirlo. Es más, un referente a nivel nacional de estas agrupaciones como es Lustó, está diciendo, saquemos al radicalismo que no sea el vagón de cola del PRO, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que el intento hubiera estado bueno, mayor participación y mayor seriedad,
¿no es cierto? Y mayor trabajo de estos grandes dirigentes previamente, ¿no? Pero bueno, con su defecto pues se hizo la interna. En el otro gran partido histórico, como decíamos la semana pasada, ni noticias, esperan que alguien diga el candidato es tal y se acabó el problema. No sé cuál es peor de las dos situaciones. Joaquín, simplemente para cerrar, sí vemos una intención de ánimo de cambio. Rodrigo de Loredo se ha instalado en nuestra provincia y dentro del radicalismo recién en los últimos 6-7 años. Hacer una elección de estas características indica que hay cierta intención de cambio. Sin duda. Con esto llegamos al final. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Hasta entonces.